Todo paisaje habitado por el hombre lleva la marca no solo de su presencia, sino también de sus progresos técnicos. Lo mismo ocurre en nuestra vida material, en sus más pequeños detalles. Los ruidos y los olores que nos rodean. Los gestos rutinarios que hacemos inconscientemente. La vestimenta, el mobiliario, los objetos de que nos servimos a cada instante. Todo o casi todo es un condensado de técnica. Y sin embargo, a lo largo de milenios, ruidos y gestos apenas han variado. Remontémonos al origen de esta transformación, alrededor de 1750. A partir de esta fecha, el desarrollo técnico se acelera. Efectivamente, la estimación de los inventos de importancia desde el siglo XII al XVII es de 15 por siglo. De pronto, en el XVIII llegan a 43, y luego a 108 en el siglo siguiente. Estas convulsiones técnicas, que siguen conmoviendo de diverso modo a todas las sociedades humanas y han conformado nuestra forma de vida, reciben el nombre de Revolución Industrial. Este conjunto de transformaciones se insinúa en Europa mediado el siglo XVIII. En esta época, Europa es una gran fuerza económica y política, el conjunto territorial más poderoso de su tiempo. Pero este poder, basado en la supremacía comercial, tiene mucho de aparente. Lo esencial de su economía se fundamenta en la agricultura, caracterizada por mediocres y desiguales rendimientos, por un ganado poco numeroso y por técnicas que siguen siendo muy rudimentarias. El arado triangular, que permite la labranza con solo un hombre y 2 caballos, no es utilizado por los campesinos sino pasados 150 años. Por lo demás, aproximadamente cada 30 años, las poblaciones sufren dramáticas crisis de subproducción agrícola, que van atadas a incertidumbres climáticas y acompañadas de hambres y epidemias. Si bien es cierto que la mayor parte de los países del occidente europeo conocen un desarrollo muy parecido, hay sin embargo uno que conoce a lo largo del siglo XVIII unas transformaciones más enérgicas en las diferentes esferas de la vida económica: Inglaterra. Sirva como ejemplo su agricultura. Con cerca del 80% de la población activa, es entonces en todos los países el primer sector económico. Ahora bien, en el siglo XVIII sufre en Inglaterra cambios profundos. Aparecen en este momento las primeras aplicaciones científicas en agricultura y crianza, que posibilitan aumentar el volumen de las cosechas y mejorar las razas de carneros, cerdos y vacas. Este indicio de la lenta penetración del pensamiento científico en el campo es confirmado por otros. Los labradores se sirven ya de un utillaje más ligero y manejable. La siembra se mecaniza más y más. Las tierras cultivables ganan en extensión. En una palabra, como lo subraya el arte de la época, el trabajo de la tierra se hace lucrativo. Al mismo tiempo, esta maduración de la agricultura británica va acompañada del desarrollo de una industria rural o doméstica. A lo largo de este siglo, algunos agricultores, sin dejar de trabajar la tierra, fabrican a domicilio, con la ayuda de sus esposas y a veces incluso de algunos obreros, productos de lana y también cuchillos y quincallería que luego venden en los mercados próximos. Con el impulso del comercio en los mercados lejanos de América y Oriente, la demanda de estos productos no dejará de aumentar. Y pronto, a consecuencia de la incapacidad de estos pequeños productores de satisfacer la creciente demanda, la producción se mecaniza. Comienza la edad de hierro de la industria. A paso lento, ciertas regiones de Inglaterra y luego del mundo entran en la revolución industrial. Si un país como Holanda tiene en el siglo XVIII un desarrollo parecido al de Inglaterra, esta posee sin embargo otras posibilidades. En este siglo es la primera potencia marítima del mundo. Su flota
instrumento de la explosión mercantil, comercia cada día más con las colonias de América y países de Asia. Pronto, las guerras napoleónicas pondrán el mundo entero a su alcance. De la trata de negros, en concreto, saca capitales enormes que, aunque no impulsan directamente a las nacientes industrias, participan en el cambio de mentalidad de la época. Su agricultura, muy adelantada en relación con las del continente, le permite consolidar un impulso demográfico que es vital para la joven industria, que encuentra así a su disposición una importante y barata mano de obra, que solo tendrá que disciplinar con esfuerzo para su utilización industrial. De ahí nace un nuevo proletariado más numeroso y concentrado que nunca, descubierto por una generación de escritores y pensadores que a menudo se pondrán de su parte. Finalmente, el país dispone de una generación de gente audaz y dominadora, abierta a la ciencia y a la técnica, que a diferencia de sus homólogos del continente, no alimenta ningún prejuicio con respecto al negocio y a la industria. Las innovaciones se generalizaron sobre todo en la industria textil y muy especialmente en la del algodón. La fabricación de tejidos, a pesar de su importancia económica, en especial en el siglo XVIII con la aparición de los modernos ejércitos y sus miles de uniformes, no ha cambiado desde el fin de la Edad Media. Esta industria sigue siendo tributaria de técnicas arcaicas. Lo más frecuente es tejer a domicilio a la rueca. Bajo la doble presión del consumo rural y de la búsqueda del beneficio, una serie de inventores van a poner en punto procedimientos para acelerar el proceso, o sea, para producir más y a menor coste. En 1733, un tal John Kay, mitad tejedor, mitad mecánico, perfecciona, tras diversas pruebas, una lanzadera volante que permite tejer con más rapidez. Esta innovación lleva rápidamente a muchas otras. Finalmente, en 1792, Edmund Cartwright inventa el telar mecánico. Así, en menos de 30 años, un nuevo maquinismo concebido empíricamente permite un considerable aumento de la producción y una no menos considerable baja del precio de los tejidos. Insensiblemente, artesanos y obreros eran reemplazados por máquinas precisas, regulares y sobre todo infatigables, que los constreñían al paro y a la revolución. A medida que se extendía el uso de la máquina, los trabajadores hicieron marchas contra las fábricas que detestaban, rompiendo estos instrumentos inhumanos. A principios del siglo XIX, el ejército redujo violentamente estos movimientos revolucionarios que son como hitos de los comienzos de la gran industria. Pero volvamos a Cartwright y a su telar mecánico. La clave de su éxito: utilizar por primera vez una energía nueva, prácticamente inagotable, dominada desde hacía algún tiempo por James Watt, un escocés imbuido de la ciencia y el pensamiento de su tiempo: el vapor. La energía suministrada por el vapor era presentida desde hacía tiempo, y un gran número de inventores, como François Cugnot, había perfeccionado con este fin ciertas maquinarias. El mérito de James Watt fue pensar y realizar una máquina llamada de doble efecto, que redujo enormemente las pérdidas de combustible. El vapor actúa alternativamente sobre las dos caras de un pistón, provocando así un movimiento de vaivén en un cilindro con una fuerza siempre igual. En 1769 se registra la patente. En adelante, el vapor puede ser aplicado al universo de las máquinas. En Londres, en Manchester, en Birmingham, escribe Boulton Abbott en junio de 1785, la gente está loca por las máquinas de vapor. Y efectivamente, menos de 20 años más tarde, la máquina de vapor, en sus múltiples variantes, debidas a otros inventores, se desarrollaba masivamente en la industria. El vapor, en adelante, iba a animar los oficios de hilandería, de tejeduría del algodón, las fraguas, los martillos, los molinos de grano e incluso ciertos instrumentos agrícolas.
Pero a nueva energía, nuevo combustible. Si el combustible empleado hasta entonces había sido esencialmente la madera, la máquina de vapor consagra el reinado del carbón. Es cierto que en los albores del siglo XIX el carbón mineral es un combustible muy antiguo, consumido en Flandes o en Inglaterra desde finales del siglo XII. Ahora bien, las cantidades utilizadas hasta entonces son muy limitadas, a imagen y semejanza de la industria de las economías del viejo cuño. La máquina de vapor marca la era del carbón, pues si la máquina de vapor produce una energía muy importante, también exige un combustible proporcionado. Aunque lenta, la utilización del vapor exigida por la máquina de James Watt va a provocar un número considerable de transformaciones. Ante la imposibilidad de sacar incesantemente materia de los bosques que van desapareciendo, nace una nueva industria situada en las zonas carboníferas. En menos de 50 años se produce en Inglaterra una gigantesca redistribución geográfica de la economía. Instalándose en las cuencas hulleras, la industria lleva consigo una formidable migración de población. Expulsada del campo, la mano de obra se redistribuye desde el sur hacia los puertos, hacia la Inglaterra negra del oeste y del norte. Paralelamente a esta nueva localización de la industria, se produce en proporciones inéditas una concentración de fábricas, en las que se establece desde ahora un nuevo tipo de autoridad y de jerarquía. Desde cualquier punto de vista, pues, la máquina ha determinado la geografía humana e industrial del siglo XIX. Si problemas de gran complejidad, como los planteados por el drenaje de las minas o la extracción del carbón, habían sido resueltos gracias a las máquinas de vapor, surgía ahora otro problema imprevisto. El aumento de la producción de carbón, posibilitado por la inmersión bajo tierra de todo un pueblo, incluidos a veces niños de 6 años, se enfrentaba al problema del transporte. El elevado coste del transporte por los medios tradicionales, la carretera y los canales, amenazaba con anular los beneficios proporcionados por un combustible tan prometedor. Sin progresar en este campo, es decir, sin bajar los precios del transporte, todas las innovaciones podían ser inútiles. Una vez más, triunfó el ingenio, y con él el capitalismo del carbón. Gracias al ferrocarril, el estrangulamiento provocado por el arcaísmo de los transportes desaparece. Primero el ferrocarril y luego el tren, capaz de arrastrar pesadas cargas cada vez más velozmente y a grandes distancias, sin preocuparse de las condiciones climatológicas, son prolongaciones exteriores de la mina. Técnicamente, el ferrocarril es hijo del pozo de carbón y ha nacido en la proximidad de los canales. La novedad en el siglo XIX consiste en acoplar el raíl que los progresos de la siderurgia hacen más resistente con el vapor. La construcción de las redes ferroviarias a partir de los centros mineros se llevó a cabo rápidamente. Es elocuente el ejemplo del pulular de líneas en Alemania en unos 30 años. En adelante, estas líneas unificarán el país, considerado como un mercado a conquistar. Pues se trata de lo siguiente. El ferrocarril hace que se abran las regiones y las provincias que hasta entonces habían estado encerradas en sí mismas. Está cercana la hora en que el ferrocarril no se limita ya al transporte de mercancías, sino que se muestra un irresistible instrumento de drenaje de las poblaciones desde las zonas rurales hacia las luces de la ciudad. En todos los países europeos, las poblaciones del campo, acosadas, arruinadas, recogidas por el ferrocarril, vienen a amontonarse en las ciudades. La criminalidad, el alcoholismo, la prostitución masiva, los abandonos de niños son la dramática ilustración del desconcierto social en marcha. ...1851...
Una parada en la encrucijada del siglo. Si para los trabajadores de la gran industria y para algunos artistas el nuevo maquinismo aparece como un infierno, hay alguien por lo menos que no está de acuerdo con este balance. Pues el burgués, sea británico, belga o francés, jamás ha estado más seguro de sí mismo. Su santo y seña en París es enriqueceos. ¿O es que no parece capaz de vencerlo todo con la ayuda de este progreso manifiestamente imparable de su ciencia y de sus capitales? Símbolo de este triunfalismo desmesurado que domina al burgués es la Exposición Universal de Londres de 1851. La primera de este género subrayaba ciertamente la superioridad de Inglaterra, primer taller del mundo. Pero destacaba sobre todo, y con qué fuerza, el poder en adelante sin puntos débiles de la máquina y del capitalismo, por lo menos en la apariencia.